Bienvenidos a un episodio más de Hablemos Escritoras Podcast, el primer espacio que pone en conversación a escritoras contemporáneas. Los saluda Adriana Pacheco y hoy tenemos el gusto de conversar con la narradora y ensayista Laia Jufresa. Considerada como uno de los mejores 20 autores menores de 40 años en el proyecto México 20 en el 2015 y uno de los 39 autores más distinguidos de Latinoamérica en el proyecto Bogotá 39 en el 2017, Laia Jufresa es uno de los mejores ejemplos de la gran calidad de la literatura escrita por mujeres mexicanas. Ha ganado el premio PEN Translates Award, ha sido finalista del Best Translated Book Award y su primera novela, Umami, Literatura Random House 2015, ganó el premio Mejor Primera Novela en el Festival de Chambéry, France. Otras de sus obras son El Esquinista, Tierra Adentro 2014, Jorge 2008, biografía de Jorge Vergara. Es colaboradora de las revistas Letras Libres, McSweeney's y El País. Nació el 21 de julio de 1983 en la Ciudad de México. Bueno, pues a todos los que nos escuchan el día de hoy tenemos el gusto enorme de platicar con Laia Jufresa, quien ahora nos escucha desde París. Muchísimas gracias, Laia, por aceptar esta invitación. Gracias a ti, Adriana, y a todo tu equipo. Me da mucho gusto participar en este podcast. Pues al contrario, platícanos, ¿tú vives en Europa y ahorita estás temporalmente en París? Yo vivo en Edimburgo, en Escocia, y estoy aquí solo unos días para un retiro de escritura. Me imagino que el retiro es porque ya estás trabajando en algo nuevo que seguramente nos sorprenderá como ya lo hiciste con tus otras obras. Ay, ojalá algún día lo logre terminar. Pero bueno, aquí estoy para avanzar. Bueno, pues mira, te estamos invitando en la sección Compartiendo Raíces, precisamente porque tienes un perfil muy internacional, has vivido en varios países y porque para mí tú eres un ejemplo excepcional de cómo se rompen las fronteras a través de la literatura y cómo se unen, ¿no?, los países y las culturas a través de las letras. ¿Dónde más has vivido, Laia? He vivido en Argentina, en Estados Unidos, en España, en Alemania 2 años, ahora en Escocia y aquí en París también. Qué maravilla, eso ha de enriquecer muchísimo tu literatura en la manera como observas el mundo y cómo ves a México desde fuera también, ¿no? Me imagino. Sí, sin duda. Yo me fui de la Ciudad de México muy niña, a los 6, 7 años. Me fui a vivir a Veracruz, a un lugar muy rural cerca de Coatepec. Y luego a los 15 años vine aquí. Entonces, y volví a la Ciudad de México a los 18 años. Entonces, realmente en la Ciudad de México es donde más he vivido, pero pues sí, como que no me siento de ningún lado. Pues, y a la vez de todos lados, ¿verdad? Porque me imagino que vas acumulando todas las experiencias y teniendo puntos de referencia distintos dependiendo de los lugares donde estás, ¿no? También yo tengo un pie en un lado y en otro, sin dejar ese pie en México siempre, ¿verdad? Y déjame contarte una anécdota que me pasó hace unos años cuando estaba yo yendo a la universidad para tomar clases y dar clases, y voy en el camino manejándome el cochecito, ya sabes, todos los ostinitas oímos en la mañana NPR y en las tardes, es algo así como el ritual, y de repente oigo que Simon Scott te va a entrevistar. Bueno, en el momento me frené, me arrimo para escucharte. No sabes qué emoción me dio escuchar esa entrevista, Laia. Qué gusto de verdad que hicieron ese reconocimiento de tu trabajo. Fue precisamente cuando salió tu libro, ¿verdad? Sí, bueno, fue unos meses después. Él se enamoró del libro y hizo unas preguntas muy buenas. Fue una experiencia muy grata. Yo estaba bastante nerviosa con esa entrevista porque pues sabía que mucha gente la escucha. Y efectivamente esto que me cuentas, que me da mucho gusto, me ha pasado también. Gente me dice, yo llegué a tu libro por NPR. Qué bien, qué bien. Y además lee un fragmento muy emocionante, como lee él, precisamente uno de los fragmentos que más me gustan del libro, ¿no?
De hecho, te tengo que platicar también que yo tengo las dos versiones, en inglés y en español, porque cuando después tuviste la entrevista precisamente con tu traductora, que se me hizo también una conversación muy buena, pues me di cuenta de estos matices, ¿no? Tan interesantes a la hora de la traducción, que bueno, ya platicaremos sobre eso más adelante. Sí, Sophie Hughes se llama la traductora. Sí, exactamente, con la conversación con Sophie Hughes. Platícame, tú eres licenciada en artes por la Universidad de la Sorbona y tienes un máster en álbum infantil ilustrado. Sí, sí, mi carrera académica ha sido muy breve y muy saltarina y muy dedicada a las artes plásticas. Y luego eso no tiene nada que ver con lo que he hecho con mi vida porque me dedico a la escritura desde los 19 años. Desde los 19 años empezaste a escribir. No, empecé antes, pero a los 19 años tuve mi primera beca y digamos que por primera vez lo hice a tiempo completo, ¿no? Me salí, en ese momento yo estudiaba filosofía en la UNAM y me dieron la beca de la Fundación para las Letras Mexicanas. Ujú. Entonces dije, bueno, me voy a salir un año de la universidad y luego regreso. Y nunca regresé. Luego hice más adelante esa carrera en la Sorbona, pero que es una carrera que hice a distancia. Entonces me permitía, durante el tiempo que hice la carrera, viví en 3 países. Me permitía hacerla a mi ritmo y solo tenía que venir justo a París una semana al año y era una locura. O sea, hacía 15 exámenes en una semana, en 5 días. Qué barbaridad. Una locura, ya lo creo. Y después decidiste, bueno, seguirte por las letras, ya con la escritura de manera más seria. Sí, nunca me interesó estudiar letras. Entonces hice esos años de filosofía y luego cosas de historia del arte en realidad, porque la carrera en la Sorbona que se llama Artes Plásticas no es tan práctica, porque también aquí hay las escuelas de artes plásticas que va la gente que realmente se quiere dedicar a la práctica, y en la universidad es más para la gente que va a enseñar. Entonces, sobre todo historia del arte y estética. Y siempre me ha interesado más eso que estudiar literatura. Estudiar literatura me parecía, o sea, con respeto a lo que los hacen, pero a mí me parecía que yo me la iba a pasar choreando, la verdad. Pensaba que mis trabajos iban a ser cuentos sobre otros cuentos, como que no le veía mayor interés. No me interesaba pensar en los significados de la literatura. Sentía que me iba a quitar como una parte del placer y de la apreciación el hecho de tener que sentarme a analizarla desde un punto en el que necesariamente tienes que tener algo que decir, ¿no? Para producir un paper tienes que como tener una hipótesis. Claro. Y eso no me interesaba, me interesa, o sea, yo leo muy lento, leo muy mal, nunca termino los libros, me interesaba más como seguir diseccionando la lectura así como lo hago para ver cómo está escrita y poniéndome el reto de escribirla y no tanto para ver qué significa, ¿no? Claro. Y sin embargo, tú escribes también colaboraciones con revistas y de alguna manera pues te has convertido en también una persona que observa la sociedad y que hace pues recomendaciones, análisis, sugerencias, ¿no? Me parece muy interesante tu perfil como colaboradora en revistas como Letras Libres y El País, ¿no? De hecho, hay una de tus columnas que me puso a pensar porque a mí me encanta el pulpo y la columna dice como todo menos pulpo. Platícanos un poco sobre esta experiencia tuya como editorialista o como colaboradora en revistas. ¿Cómo te ayudan a acercarte a tus lectores y cuáles son los temas que te gusta abordar en esos espacios? Creo que lo dijiste en tu comentario anterior, creo que un escritor es ante todo alguien que observa a la sociedad. A mí me importa mucho la coherencia, al menos en mi propia carrera, y nunca me creo alguien que puede explicar la sociedad. Creo que ese no es mi trabajo y además creo que no tengo las tablas ni el conocimiento histórico para hacerlo. Entonces yo soy más un observador y por eso cuando he hecho columnas hago una cosa más como crónica, ¿no? No hago propiamente un ensayo o un análisis, sino hago una crónica y en ese sentido, aunque está basado en algo real, se parece más a mi trabajo de ficción en el sentido de que lo que quiero es que el lector tenga una experiencia y saque sus propias conclusiones. Me gusta No, mucho esa idea. Me gusta mucho esa idea con la que cierras esto que me acabas de decir. Y por otro lado, tu formación en artes visuales y en artes plásticas me parece también muy relevante porque se nota en la manera en la que escribes, ¿no? Eres muy visual, ¿no? Te puedes imaginar como lector exactamente lo que estás diciendo
y cómo estás poniendo todo el contexto alrededor de lo que estás diciendo. ¿Estas colaboraciones tienen alguna frecuencia? ¿Tú tienes nada, te gusta colaborar cuando tienes algo que decir? ¿O de qué manera te acercas a estas revistas y estos periódicos tan importantes? No, no, desgraciadamente no es algo demasiado frecuente. Siempre han sido invitaciones que me llegan y que acepto, casi siempre muriéndome de miedo. Eh, pero pues siempre acaba saliendo algo. Eso es lo bueno de tener, a diferencia de los libros, donde a nadie le importa mucho si acabas y entonces te pasas años. Con las columnas hay una fecha de entrega y hay que cumplir, y eso pues es el mejor motor para la creatividad siempre, ¿no? Tener un deadline. Claro, no, definitivamente. Los deadlines son vitales, ¿no? Y me preguntabas antes sobre los temas. No, yo no trabajo mucho por tema, entonces cuando me caen columnas así que pues siempre se dice que una columna tiene que ser sobre una cosa, ¿no? No como una novela. Claro. Trato de simplemente hablar de cosas que me importan, y en particular con El País, que iban a ser como pocas. Me hice una lista al principio de casi es como un índice de mis cosas favoritas, ¿no? Los pulpos, la grana cochinilla, y era pues yo creo que el foro más grande que yo había tenido hasta ese momento. El País tiene muchos más lectores que cualquier otra cosa que yo haya hecho. Claro. Entonces no quería, y además un diario ya cargado de opiniones políticas, no quería entrar en eso, ¿no? Claro. Entonces pensé simplemente como abrir ventanitas a cosas en las que yo llevo pensando muchos años, y que de pronto tener que poner, no me acuerdo cuántas eran, pero 700 palabras, eran Sí, poquísimas. sí. Era un trabajo brutal, porque siempre escribir algo más corto siempre es mucho más difícil que escribir algo largo, ¿no? Claro, definitivamente lo haces muy bien, me encanta, es muy entretenido leerte y además me hace reflexionar. Siempre creo que al final dejas algo que lo estás, como dicen en México, rumiando todo el día, ¿no? Y Mm. eso es lo interesante, ¿no? Tú has dicho que parte de tu formación y parte de tu escritura fue muy influida porque viajaste mucho, ya lo has dicho, pero también dentro de México, ¿no? Tu madre es antropóloga y con ella aprendiste la existencia, y ya hablando de México específicamente, de que hay muchos Méxicos. ¿De qué manera tu literatura te ayuda a pensar a estos muchos países que están adentro de nuestro gran país y en donde, bueno, pues estamos una gran diversidad de mexicanos? Bueno, por un lado, tampoco me considero alguien tan viajero, porque sí he estado en muchos lados, pero siempre me estoy mudando. Entonces, siempre son más bien, más que viajes, son como, siempre estoy tratando de establecer nuevas rutinas, ¿no? Y encontrar dónde vivir y encontrar dónde trabajar. Y esto, que es lo que he pasado los últimos 20 años haciendo con mi vida, es casi que también lo que hago con la escritura. Es decir, que lo que me importa es la vida cotidiana. Entonces, en ese sentido, la mirada que me interesa echar sobre México o sobre cualquier otro punto en el que se encuentren mis personajes, tiene que ver más con vidas cotidianas y con las relaciones de esas personas. Sí, efectivamente, yo de niña, mi madre me llevaba al trabajo de campo, y íbamos a lugares muy rurales, muy aislados, y dormíamos en los centros de salud. Ella dormía en el sleeping bag en el piso, y a mí me tocaba la camita de, que luego, que tiene esas cosas de metal que a mí me parecían como del futuro, y Ah, que luego entendí que era una cama qué lindo. de ginecológica, ¿no? Y pues claro, entonces era lo mismo, no estábamos viajando, íbamos a vivir ahí 2 o 3 semanas, y entonces pues yo iba a la escuela pública del pueblito, y entonces era muy niña, y era muy evidente ya desde ese momento que venía casi un mundo distinto, aunque solo estábamos en la Sierra de Hidalgo. Yo venía a la Ciudad de México, y, y iba a una escuela muy hippie privada en la Ciudad de México, mientras que pues aquí era ir a la escuela pública en el campo. Y, y pues entendí muy chiquita que había muchos tipos de gente, muchos tipos de vida, y también me hice muy consciente del privilegio y de lo que significaba venir de una familia de clase media con libros en la ciudad, ¿no? Claro. Qué enriquecedoras experiencias. Ya me imagino que eso ha de haber llenado tu mente de niña y después de joven con muchísimas historias, ¿no? Que contar también y con muchos personajes a los que Sí, aunque retratar, sabes ¿no? que también soy una persona notoria por su mala memoria.
Entonces recuerdo pocas cosas, la verdad, y creo que escribir para mí tiene algo de reconstruir, porque siempre me pone muy triste darme cuenta que he olvidado casi todo de mi vida. O sea, de mi infancia, mis primos me tienen que contar cosas sobre cómo era yo y qué me gustaba, porque yo la verdad no me acuerdo. Y, pero estoy segurísima que todas esas experiencias han dejado huellas que aunque creo que no recuerdo, salen al momento de narrar y salen al momento de describir atmósferas, espacios y personalidades, ¿no? Y voces. Sí, me parece muy, muy cierto así. Están guardadas en algún lugar Mm. y después van apareciendo. Definitivamente también sobre México has hecho declaraciones en varias entrevistas que yo he escuchado y que circulan, que tu mirada sobre México ha querido ser distinta, ¿no? Interpretar al país desde un ángulo distinto, que es importante, todos los ángulos, como tú lo has dicho bien y como todos lo sabemos, pero tú quieres hacer un giro sobre una visión, una mirada diferente del país. ¿Nos puedes platicar un poco más sobre eso? Yo no es que quiera hacer algo distinto, yo creo que cada escritor tiene que hacer lo que verdaderamente le importa. Y cuando estábamos como en una ola donde parecía que era casi obligatorio narrar la violencia, em, yo sí ahí decidí muy puntualmente no abrirle un espacio más a la violencia. O sea, la violencia ya me había arrebatado mi vida, digamos. Yo en ese momento había vuelto a México y me fui de México porque estuve en una balacera donde mataron a 14 personas. Y ahora lo puedo decir así porque hice mucha terapia de estrés postraumático y decidí irme otra vez. Y me fui cargando ese dolor y esa conciencia de que no tenía ni idea qué estaba pasando con el país y cómo vivía mucha gente que vivía inmersa en la violencia todos los días. Esto era 2008, además era mucho menos grave que ahora. Em, y decidí escribir sobre el duelo. Y Umami viene un poco de ahí, o sea, es un libro que no toca la violencia, además está situado en como los años previos a todo lo que pasó a partir del 2006 y la militarización del país. Y, pero es como una especie de lupa en distintos duelos, porque lo que me parecía a mí en ese momento es que había tantos muertos y sigue habiendo tantos y además ahora las grandes cantidades de desaparecidos, que es muy fácil pensar en números y es difícil detenerse en los nombres y en las historias. Entonces yo, sin querer abrir espacio a la violencia, lo que quería era abrir un espacio al duelo, porque es un país en el que todo el mundo está en estrés postraumático y no hay tiempo de detenerse, ¿no? O eso era lo que pensaba en ese momento. Y me parece muy relevante. De hecho, para mí, cuando yo leí Umami la primera vez, que ya Mm, tiene un tiempo y después obviamente la releí en inglés y en español, una de las cosas que me hizo pensar es precisamente en mis propios duelos. Y me enterneció muchísimo la manera como vas como poniendo a las personas que están pasando por estas pérdidas de una manera no tan violenta, sino al contrario, en un grupo que se acoge, ¿no? Que va sorteando todas estas pérdidas y todos estos duelos dentro de pues, todo lo que son las familias que viven en este complejo del que platicaremos también ahorita. mm. Me parece muy relevante también lo que dices de no abrir el espacio a la violencia, que ya la violencia nos tiene tan invadidos a todos, ¿verdad? Pues otro de los aspectos que me gustaría tocar antes de entrar ya con Umami, quisiera yo que leyéramos un fragmento del Esquinista que me parece un cuento precioso, muy novedoso. Y bueno, si quisieras leer un fragmento para que empecemos la conversación sobre tu aspecto como cuentista. El joven esquinista busca guías y recibe un manual de prejuicios. Hay que trazar lo que se conoce. Abarcar menos de una cuadra es mediocre y más de 10 petulante. Es vital estar abiertos a la innovación y a las tendencias y a la crítica. Abrace usted por aquí el pecho y canje su corazón por uno nuevo, uno más inteligente. Procure no salirse de la raya punteada. Y allí van las moscas frescas a meterse en la boca abierta de las recetas.
Mi abuelo contaba que cuando lo mandaron a la guerra, le dieron fusil, pero no le dieron parque. No es precisamente así la juventud, pero quizás es necesario envejecer para entender. El esquinismo es más una experiencia que una visión. Una obra maestra te estruja por sorpresa, aun cuando grandes letreros la señalan y absurdos pies amarillos en el suelo te recomiendan dónde colocarte para admirarla mejor. Por más que te lo han platicado, nada te prepara para ese momento en que tus ojos se acomodan y del horizonte brota incendiándose Akira, el dragón de Sophie Deveau. Pues así es como escuchamos la voz de Laia leyendo este precioso cuento que está compendiado en el libro del mismo título, precisamente, publicado por Tierra Adentro 2014. Y es una historia futurista genial, que presenta a un hombre de 80 años que vive en un mundo donde la catástrofe ecológica ha cambiado todo, ¿no? Y los que viven ahí añoran la tierra, el mar y el mundo de antes. Y el esquinista tiene una función muy peculiar y muy particular en el cuento. Y yo te quiero preguntar, bueno, primero así como Flaubert decía, Madame Bovary, yo soy Madame Bovary, ¿tú dirías que tú eres el esquinista? Y platícanos, ¿cómo surge este cuento y cómo piensas tú, también como Flaner que está observando el mundo desde una esquina, cómo lo armaste? Mm. Cuando lo escribí yo no hubiera osado decir que yo soy el esquinista, pero ahora con los años me doy cuenta, para empezar, que uno es un poco todos sus personajes, siempre una versión un poco idealizada, pero algo tienen de uno. Y sobre todo, cuando salió el libro En Tierra Adentro en México y lo presentamos, lo presentó Fabio Moravito y escribió un texto precioso que se encuentra, que luego se publicó en la revista de Tierra Adentro, se encuentra en internet, donde justo asimilaba mi escritura con el esquinismo. Y entonces me pareció bastante obvio y me pareció un poco tonto que yo no lo hubiera visto yo misma, pero bueno, uno siempre es ciego frente a sus propios procesos. El cuento surgió en un momento de mi vida en el que creo que fue el último momento de mi vida en el que yo estaba como muy decidida a ya no escribir, estaba como muy enojada con el mundo literario mexicano, había tenido una beca y había tenido eh, un, un tutor de beca muy misógino y yo era Oh, era la única mujer en el grupo y él, mira, pasaron muchas cosas, pero el resumen es que un día en la cafetería me tronó los dedos así y señaló no, su charola, o sea, tronó los dedos para decirme que yo le cargara su charola. no. Entonces, obviamente le dije que no y me fui un poco, o sea, pues, bastante molesta y sacada de onda. Y cuando volvió a empezar el taller, él dedicó media hora a decirle a mis compañeros, frente a mí, hablando en tercera persona como si yo no estuviera, que me iba a ir muy mal en la vida porque quería que la gente me dijera por favor. Imagínate el nivel. No. Entonces, o sea, como cualquier violencia misógina, bueno, y además para mí era muy violento también porque mis compañeros, que eran buena onda, eran amigos, em, nadie aceptaba que el problema es que yo era mujer. Todos decían, no, es que la envidia, cómo escribes, o le caes mal, pero como había una ceguera colectiva frente al hecho de que este hombre simplemente no podía trabajar con una mujer, me interrumpía cuando yo leía, etcétera. Entonces, a pesar de que yo racionalmente sabía que yo tenía que ignorar a este hombre, me bloqueó durante el año siguiente, se me quitaron las ganas de escribir, pero por suerte tenía la beca, porque la beca, a pesar de los tutores, siempre las becas del FONCA son una cosa increíble, maravillosa, y tenía que entregar. Entonces estaba viviendo en Buenos Aires pintando mucho, estaba estudiando ilustración, y, y entonces el cuento viene de dos cosas muy puntuales. Una es ese enojo frente a ese hombre y frente a la institucionalización de estas violencias misóginas, a pesar de que el personaje es un hombre, ¿no? O sea, yo claramente hice otra cosa con ese enojo, pero era un enojo muy presente. Y eh, las acuarelas con las que estaba trabajando, donde el proceso mío era mojar el papel, manchar el papel y encontrar figuras ahí. Finalmente eso es lo que hace el esquinista, solo que él en vez de un papelito pues tiene ciudades, ¿no? Pues muchísimas gracias, Laia, por compartir esto, porque pues la violencia de género
se disfraza de tantas maneras y queda tan oculta que se normaliza, ¿no? Entonces ya lo vemos como algo asumido y creo que es algo que desgraciadamente pues sigue en todos los ámbitos en donde las mujeres queremos incorporarnos a la conversación y a la esfera pública, ¿no? Sigue en todos los ámbitos y en todos los países. También es cierto que volví a tener esa beca hace 1 o 2 años, ya mi última vez de joven, ya se me acabó. Eh, y las cosas habían cambiado mucho, las chavas estaban mucho más presentes, mucho más conscientes. O sea, yo esa vez ni siquiera me animé a denunciarlo porque pasaban cosas muchísimo peores con los tutores que nadie denunciaba, entonces lo mío parecía una nimiedad. Mm. Y esta vez que volví a ir era otra cosa, ¿eh? Era otra cosa y además varias íbamos con bebés y peleamos por tener un espacio para poder amamantar y poder estar con, o sea, entonces sí están cambiando las cosas muy lentamente y por supuesto que falta mucho camino, pero yo sí veo a las chavitas, digo chavitas porque yo era muy chavita cuando empecé a tener las becas, ¿no? Pero a Sí, las mujeres y a las chavas y de todas edades, eh, pues mucho más empoderadas, poco a qué poco. bueno. Qué bueno, así debe de ser. Bueno, pues la manera en la que canalizaste ese enojo me parece que quedó en una verdadera obra de arte que es El Esquinista. Los invito a todos los que nos escuchan en este momento, lean, busquen este libro de cuentos. Tiene otros títulos. Otro es Mamá contra la Tierra, que también fue publicado como una short story en inglés, en español y en hebreo. Tiene Eusebio Moneda, Los Engañamos Fifi, Mod. Y la verdad es que a mí me gustas mucho también como cuentista. Más tarde te voy a pedir que leamos un fragmento de Mamá contra la Tierra, que es un cuento que me quedó muy grabado en la mente. También El Esquinista está en internet, lo pueden encontrar, no el libro, sino el cuento suelto, lo publicó Words Without Borders, que es una revista americana que publica gente de todo el mundo, hace números como generalmente por región o por país, y ahí se encuentra en español y se encuentra la versión en inglés que también es de Sophie Hughes. Excelente, excelente, sí. Y podremos aprovechar también de tu trabajo con Sophie Hughes. Siempre cuento que Sophie es la única amiga que yo he hecho a través de pequeñas notitas de colores en un documento de Word, porque nos mandábamos tantas y tantas versiones una a la otra que al final nos empezábamos a contar cosas de nosotras. Y entonces ya para cuando nos conocimos, pues ya nos conocíamos. Umami en inglés es un libro distinto a todas las otras lenguas porque yo cambié muchas cosas. O sea, Sophie hizo la traducción, pero yo me di la libertad de sumar y quitar párrafos aquí y allá. Entonces hay cosas que en Umami en inglés que solo existen en inglés, lo cual es muy chistoso. Teníamos algunas diferencias al principio porque mi inglés es muy gringo, ya se me está quitando, ¿no? Porque ahora vivo en Escocia, pero en ese momento yo no tenía ninguna relación con el inglés británico y ella es inglesa. Entonces teníamos discusiones larguísimas sobre cosas muy poco interesantes, como si decir the loo o the toilet o the bathroom, ¿no? No, 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 que de lo más interesante. Oh, me encantaría escuchar esas discusiones maravillosas. Es genial, precioso. Me encanta la amistad y me encanta. Busquen la entrevista cuando están precisamente platicando sobre Umami y el reto que fue Umami pues para las dos, ¿no? Desde distintos ángulos, una como escritora y otra como traductora, ¿no? Ah, sí, hay un video que nos hicieron en la editorial inglesa, ¿no? Hay un video en YouTube. Muy interesante, sí. Y en YouTube, exactamente. Yo estaba embarazada, algo así con una cara de cansancio. No, no, para nada, muy bien. Además de estas conversaciones sobre tu obra, Laila, ¿tú qué le recomendarías a las nuevas escritoras? Em, Yo creo que lo más importante es hacer las paces con la idea del proceso. Em, Cualquier persona que quiera escribir de cualquier edad y cualquier género, y la verdad es que casi en cualquier momento de tu carrera, porque uno va aprendiendo muchas cosas, pero esto se olvida con demasiada frecuencia, la escritura es un proceso y es un músculo y es una práctica. Es el único arte, por lo menos en español, esto no pasa en inglés, pero es el único arte el que tú no puedes ir a la escuela para estudiar una carrera en el lado práctico, ¿no? O sea, siempre si quieres estudiar tiene que ser el lado teórico. Entonces, tenemos poca relación con el lado práctico y con el proceso de la escritura. Pero yo siempre que tengo alumnos y doy muchos talleres
o sea, les digo, es tan simple como imaginarse que vas a tu primera clase de danza y quieres a la semana estar en el escenario, ¿no? O sea, nadie te pediría, ni siquiera al final de tu primer semestre de clase de contemporáneo, que estés en el escenario. Y en cambio, la gente llega a su primer taller de escritura preocupados por publicar, sintiendo que tienen que tener un cuento terminado, perfecto. Y eso no es así. Y si lo piensas en cualquier otro arte, o sea, no vas a exponer porque vayas un año a clases de pintura necesariamente, no vas a componer una sinfonía porque empiezas a tocar un instrumento. O sea, son procesos que toman muchos años. Y la única razón para hacerlo es porque disfrutas ese proceso. Si ese proceso no te gusta, entonces no hay casi nada más, porque lo otro, publicar y llegar con los lectores, viene mucho tiempo después. Entonces, yo creo que hacer las paces con eso, con que toma tiempo y con que el placer está en la práctica, es lo más importante. Y cuando sí ya tienes un trabajo terminado, recordar que el trabajo habla por sí mismo. O sea, hay muchos mitos sobre los mundos literarios, sobre los cócteles, sobre si tienes que conocer a no sé quién, no sé cuándo. Yo creo que todo eso no importa mucho si tú eres exigente con tu trabajo y si escribes algo que valga la pena y se puede pedir ayuda y siempre vale la pena ir a talleres. Hace 10 años tuve la suerte de ir a una conferencia y una de las exponentes era una editora de Penguin que mencionó que también era life coach para escritores. Y yo dije, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Y le fui a preguntar y acabé trabajando con ella. Y ella me ayudó mucho, me ayudó a entender los miedos que tenemos todos, cómo lidiar con ellos y cómo sentarte a hacer tu trabajo. Y ahora fíjate que yo estoy estudiando para hacer lo mismo, porque me parece que podría ayudar a mucha gente. Me parece que cuando tengo estudiantes, acabo siempre hablando de eso con ellos. Entonces yo ahora me estoy formando para life coach y voy a trabajar con escritores. Y existe mucha gente que lo hace y muchas maneras de encontrar apoyos. Eso está genial, eso está genial. No, no, no. Ahora sí que, ¿dónde me anoto? No, no, qué maravilla. Y esto que estás agregando a tu carrera y tu perfil habla de tu generosidad, de tu obra, de tu tiempo. Y bueno, pues qué suerte tenemos los que te leemos. Pues Laia, este libro Umami llegó, bueno, bueno, salió publicado Random House 2015, se ha traducido a 9 idiomas, ¿o cuántos idiomas ya está traducido? 9, sí, bueno, 2 de esos 9 no han salido. El chino y el danés todavía no salen. Pero una verdadera belleza. Fue nombrado mejor primera novela en el Festival de Primeras Novelas de Chambéry, France. ¿Y cómo lo pronuncias en francés? Chambéry. Chambéry, ok. Sí, primera novela en español. Es un festival en el que cada año eligen, o sea, premian a una primera novela en una de las lenguas europeas y en francés creo que a 10. O sea, en francés escogen muchas y luego en las otras lenguas uno. Y como el mío había salido en España, ganó en español. Excelente, excelente. Felicidades por el reconocimiento, muy, muy merecido. Y bueno, sí nos dejó sorprendidos a todos por cómo abordas, cómo presentas la historia. Cuéntanos un poquito precisamente sobre el título Umami, el quinto sabor, ¿no? Que está tan relacionado con el sentido del gusto y la boca misma. Y si quieres, después vamos yendo sobre la estructura, pero cuéntanos, ¿cómo viene esta idea para a escribir Umami? Bueno, tú dijiste hace rato que soy cuentista y yo pensaba que estaba muy decidida a ser cuentista toda mi vida, a pesar de que sabía que directamente me iba a morir de hambre, porque la frase típica es que el cuento no vende, eso es una frase típica del mundo literario. Y entonces tenía esta beca para escribir un segundo libro de cuentos. Cuando había terminado El Esquinista me había dado cuenta, ya que estaba publicado, que ningún personaje tenía hijos y me había súper azotado de pensar, no, 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 soy una pésima escritora, solo estoy proyectando mi propia experiencia, como yo no tengo hijos, nadie tiene hijos en mis libros, en fin. Y después de azotarme un rato, decidí convertirlo en un reto. Pensaba que sí quería tener hijos algún día y entonces pensé, bueno, todo el mundo dice que cuando tienes hijos te cambia la visión sobre la vida, sobre el mundo, que ganas como una especie de otra mirada. Pero sí es cierto, también es cierto que pierdes otra mirada y que la pierdes para siempre y que esa mirada de ser
solo hijo, ¿no? O sea, está en el planeta solo como hijo de alguien y no como progenitor, ¿no? Entonces decidí explotar eso al máximo, pero como todos los juegos creativos, muy artificial, ¿no? O sea, uno se impone unas reglas. Yo dije, voy a escribir un libro de cuentos donde nadie tenga hijos, pero por distintas razones y de distintas edades. Y además quería que no se notara y al final efectivamente en Umami nadie se da cuenta de eso, pero para mí era como el interruptor, esa idea y lo que conté antes de querer escribir sobre el duelo. Entonces esos eran los primeros interruptores y empecé a trabajar con voces. Y hubo un momento en que tenía bastantes voces y muchas eran como mujeres jóvenes. Y entonces para que no se me empezaran a mezclar, porque era un libro de cuentos, decidí que tenían que vivir en el mismo lugar, que es un poco contraintuitivo, pero pensé, claro, si se conocen y yo las puedo como ver, interactuar en mi cabeza, entonces voy a lograr distinguirlas mejor. Pero claro, ya llegué a un taller y mis compañeros de taller me dijeron, no, ya, esto es una novela, ¿no? Ya, acéptalo. Entonces, pues ya lo acepté y además ahí sí entré por la puerta trasera, que da mucho menos miedo que el portal de voy a escribir una novela, que siempre es un poco terrorífico, ¿no? Entonces, pues de ahí surgió un poco. Luego hay como tantos personajes y tantas cosas dentro del libro que esas fueron surgiendo como siempre surge en mi caso, que es en la escritura, porque yo no sirvo para nada si tengo que pensar o imaginar un libro, tengo que sentarme a escribir. Y la palabra umami es efectivamente un sabor, es el quinto sabor, es una palabra que significa delicioso en japonés, pero se usa para nombrar este sabor que los japoneses sí distinguen, o sea que un japonés se puede sentar a comer y decir a esto le falta umami, como tú y yo diríamos a esto le falta sal. Yo después de muchos esfuerzos todavía no estoy segura que lo reconozca como sabor, pero me interesaba mucho como idea, me interesaba mucho entender casi que por primera vez cuando me explicaron umami que el sabor es algo cultural, o sea, como que nunca lo había pensado, pensaba que todos sentíamos los mismos sabores y entender que el sabor, como lo visual, como lo auditivo, como la música, como tantas cosas que damos por sentadas, en realidad son aprendidas y totalmente culturales, me resultaba muy interesante. Y poco a poco se fue volviendo una especie de metáfora unificadora de todas las distintas historias dentro del libro y pasó a ser, dejó de ser, al menos dentro de mi cabeza mientras escribía el libro, dejó de ser un sabor y pasó a ser una emoción, ¿no? O sea, el problema con el umami es que es difícil de distinguir porque si te pasas de glutamato monosódico, que es la sal que lo genera, se puede hacer como amargo, dulce, o sea, se vuelve otras cosas. Entonces, a mí me interesaba escribir un libro entero en el que estuviéramos como caminando sobre ese delgado filo en el que las cosas pueden virar hacia lo triste o hacia la alegría, ¿no? O sea, era como más un estado emocional del libro. Y cuando, bueno, uno escribe un libro y es una botella al mar y nunca sabes nada de los lectores, pero cuando me ha venido algún lector a decir que se rió y lloró, me pongo contentísima, porque esa era la idea. Sí, exactamente. Y esas son las sensaciones que despiertas, ¿no? Hay pasajes en donde sí es muy irónico y agradable para reír. Y hay otras partes en donde te duele, ¿no? O sea, hay algunos personajes que están muy solos y sientes esa soledad, ¿no? Definitivamente la privada Campanario es un microcosmos, ¿no? Donde tú estás abordando estos temas de la pérdida y del duelo, de la ausencia, ¿no? De los personajes que llegan y se van y después regresan y después se vuelven a ir o se van para allá nunca regresar, ¿no? Para los que nos están escuchando, cuando vean el libro, van a encontrar que está el croquis, ¿no? Al principio del libro y después en la versión en español, por lo menos en la página 164. Este croquis está genial. ¿Por qué? ¿Qué es la privada Campanario, Laia? La privada Campanario es un conjunto de 5 casas en la Ciudad de México que se construyen a raíz del temblor del 85, en donde había una gran casa que se medio cae. Y entonces el dueño, que es un antropólogo de la alimentación, que se llama Alfonso Semitiel, decide terminar de tumbarla y construir 5 casitas. Entonces es una especie de híbrido entre como una vecindad típica y
cosa muy loca que él se inventa porque decide usar el mapa de la lengua. Es un mapa que se enseñaba en las escuelas hasta hace unos 15, 20 años, donde nos decían que en cierto lugar de la lengua se siente lo salado, en otro lo dulce, etcétera. Y esto venía de Harvard y la gente se lo creyó porque venía de Harvard, yo creo, porque no sé, ellos se lo creyeron porque si te pones un cubito de azúcar en las distintas partes lo sientes, ¿no? Pero bueno, durante años se enseñó así y existen estos croquis. Y entonces él se interesa en el umami, está tratando de entender el papel del umami en la alimentación prehispánica mexicana, decide usar ese croquis sumándole el umami, que por supuesto en el croquis original no existe, y entonces le atribuye a cada casa uno de los nombres, ácido, salado, amargo, dulce y umami. Efectivamente, entonces tenemos a distintos personajes viviendo en distintas casas, que es, por ejemplo, Ana vive en casa Salado, Marina vive en casa Amargo, Alfonso vive en casa Umami, precisamente, Pina vive en casa Ácido, y de ahí, bueno, se va trenzando toda la historia. Si nos gustaría escuchar una lectura de Umami, si quisieras leer para seguir la conversación sobre este magnífico libro. A Noelia le gustaba la palabra proyecto. La hacía sentirse organizada. Decía que compartíamos un proyecto de vida. Pero yo creo que mi mujer, con todo respeto y aunque lea esto, no entendía bien, no con su sudor, lo que significa un proyecto. Algo que arrancas, te entusiasma, te estancas, te choca y luego, si eres orgulloso y valiente y humilde y soberbio y muy terco, terminas. Luego, por lo general, sigue una fase de posparto y ofuscamiento hasta que te viene la serenidad y junto con ella te cae el 20 tristón de que nada cambió y de que probablemente nadie va a leer tu libro. Luego viene la paz y luego, quién sabe cómo, por ahí germina la curiosidad por un nuevo proyecto. Te pones a arar de nuevo y vuelves a empezar. Yo trabajé así toda mi vida. Así hice todo lo que hice, la privada, la milpa mejorada, cada artículo, pero ahora no logro armar un plan de ataque. Se me están muriendo las plantas. A duras penas lavo a las nenas. Pues está hablando aquí Alfonso en este pasaje y utilizas en la construcción de este personaje, bueno, esta imagen de la milpa jardín, ¿no? Que él está tratando de hacer precisamente ahí donde están las casas. Y él es el conducto para hablar del tema, uno de los temas importantes de la novela, que es el duelo, ¿no? Platícanos un poco más precisamente de este personaje y de su duelo y su relación con Noelia. Sí, la milpa jardín en realidad es Ana, que es otro de los personajes que es como una especie de bula, pero su madre es americana y Ana decide sembrar una milpa imitando a Alfonso, y Ana también vive en la privada, por supuesto, y su madre, que es americana, exige que haya pasto en el jardín, entonces le llaman la milpa jardín. Y Alfonso tiene la milpa mejorada, que es igual de pretencioso, casi peor. Eso, una milpa con más, que le quiere sumar como más especies. Y él, al revés, a partir de la muerte de su esposa, ha abandonado totalmente ese proyecto, las plantas se han muerto. Entonces Ana quiere revivir un poco eso en la privada. Y todos los capítulos de Alfonso son él escribiendo en una computadora, haciendo una especie de recuento de la vida con su mujer, bueno, sobre todo más como de análisis de quién fue su mujer, ¿no? Ahora, parte de lo que estás también ahí hablando de Noelia y su relación con Alfonso, otros dos personajes interesantes, personajes femeninos que son Chela y Luz, ¿no? Son otras dos mujeres que se van, ¿no? Las tres, de alguna u otra manera, por muerte o porque se van, simplemente desaparecen, ¿no? Y yo creo que a través de ellas estás hablando de las pérdidas y de las partidas, ¿no? ¿Cómo es que tú construiste o cómo te imaginaste a estas tres mujeres y niña para hacer énfasis en estos sentimientos? Sí, bueno, cada una cumple un papel muy distinto en la novela, porque Luz, que es la más importante, digamos, en el sentido de que tiene una voz, a pesar de que es una niña que muere, y esto no es un spoiler porque se sabe
muy, muy pronto en el libro, creo que es la cuarta o quinta página. Pero tiene voz Sí, en el libro y a mí me importaba mucho, supongo que por temor a no caer en la pretensión de hacer algo rufiano, me importaba mucho no escribir un libro donde los muertos hablan. Entonces, cronológicamente yo tenía que tener años donde Luz está vivo y años donde ya estaba muerta para que ella pudiera tener voz. Y cuando tiene voz es una niña de 5 años, es justo antes de morir. Entonces, la voz de Luz justo no está hablando de pérdida, ¿no? Está en un momento previo a todas las otras pérdidas. Noelia no tiene voz en el libro, lo que tenemos es la mirada muy idealizante o idealizadora, o como se diga, de su marido. Y en ese sentido también cumple como una función un poco de caleidoscopio en el sentido que cuando otros personajes hablan de ella tienen una visión muy distinta, ¿no? Entonces, claro que Alfonso está como recreando la mejor imagen posible de ella, ¿no? Y además reitera muchas veces que borra los pasajes tristes, que borra los pasajes. sí. ¿Y Chela? Y Chela tampoco tiene voz en el libro, pero es un personaje importante para Pina, que es otra de las narradoras, porque es su mamá y porque se fue, ¿no? Entonces Pina es una niña que muy temprano su mamá se va dejando solo una carta y pues ella vive un poco como a la sombra de esa ausencia, ¿no? Claro. Otro reto que es muy, muy importante en la obra es su estructura. Y en tu conversación precisamente con Sophie Hughes, una de las cosas que dices es que tú misma estuviste pensando cómo estructurarlo y lo imaginaste como un Tetrix, ¿no? Para poder armarla un poco. Ese se me hace un aspecto muy, muy relevante. Y por otro lado también todos los neologismos que creas, ¿no? Que inventas. Tienes palabras, por ejemplo, hay una palabra que me encanta que usas que se llama insoporto, cuando te insoporto. Entonces, platícanos un poco sobre eso, sobre tu manera de estructurarlo, cuáles son las estrategias narrativas que aplicas en esta obra y esta idea de crear lenguajes, ¿no? De crear neologismos. Bueno, sobre los neologismos, no sé, esto es algo que me preguntan mucho y a mí me viene muy naturalmente inventar palabras. Creo que en parte justo porque tengo mala memoria y me hago muchas bolas y insoporto, por ejemplo, es algo que sí existe en francés, se llama support. Entonces muchas veces también lo que pasa es que cuando yo escribo en una mezcla de idiomas y luego gran parte de mi trabajo de escritura es ponerlo todo en un solo idioma y a veces pues no existe la palabra y entonces en ese caso además en la voz de Luz, pues ella es una niña de 5 años, entonces funcionaba bien que cometiera esos errores, ¿no? Luego hay este otro personaje en Umami que es Marina, que inventa nombres de colores, y eso sí es deliberadamente inventar palabras y fue muy divertido, y ha sido además muy divertido con cada traductor porque hay que buscar otros palabras en otros idiomas. Entonces, para mí esto es como gran parte del placer de la escritura, o sea, finalmente nos olvidamos, no es que nos olvidemos, pero la gente que no escribe no tiene por qué pensar en estos términos, igual que yo no voy a ver una película y estoy pensando en cómo la hicieron, ¿no? Pero la verdad es que a la hora de estar escribiendo un libro, uno no está pensando en la estructura todo el tiempo. O sea, por supuesto es algo muy importante y la mirada global sobre el libro es muy importante, pero mucho antes que eso uno se pasa años juntando una palabra tras otra. O sea, es una cuestión de tabique por tabique. Y nuestros tabiques, los únicos que tenemos los escritores, pues son las palabras. Entonces, cada palabra tiene su peso. Y a veces no encontramos la palabra y yo creo que es totalmente válido inventarla. Seguramente habrá quien no esté de acuerdo conmigo, pero yo no soy nada purista. Soy muy obsesiva, muy, muy obsesiva con limpiar los textos, pero no soy purista. Creo que hay que perderle un poco el respeto a la literatura en ese sentido. Pues qué suerte tenemos los que te leemos de que seas así, eso me encanta. Y ahorita que estabas hablando de la lengua, me encanta también que tú estás relacionando, bueno, por un lado tienes esta lengua como el órgano que lleva el paladar, ¿no? El gusto. Y por otro lado es la lengua de donde te está ayudando a través del lenguaje a crear otro tipo de sensaciones, ¿no? Entonces una mezcla de sensaciones gustativas, auditivas, lectoras, de todo tipo. Platícame un poco, y esto fíjate, es curioso porque dentro del equipo está Wilfredo y él me dice, pero por favor pregúntale sobre sobre la arquitectura y los espacios que produces a través de la arquitectura. Y me gustaría escuchar un poquito, tú has ido de un lado a otro
y de lo que escribes son de casas muchas veces, ¿no? ¿De qué manera para ti la arquitectura de los lugares te ayuda a narrar a tu país desde donde sea que te encuentres? Fíjate que yo tengo una obsesión o disfunción o no sé qué sea, pero así como otras personas ven series en Netflix, yo busco departamentos. Y, y no sé por qué, y creo creo que tiene que ver con el mismo impulso que la escritura. Creo que tiene que ver con imaginar otras vidas. O sea, a mí yo me meto a páginas a ver departamentos, cosa que, seguramente hay otras personas que lo encuentran súper deprimente, o hay gente cuando se tienen que mudar, o no quieren ni pensar en eso, y yo siempre quiero ayudarles a buscar, ¿no? Em, y creo que tiene que ver con que el momento en el que veo un espacio vacío, me empiezo a imaginar cómo llenarlo y cómo viviría en ese espacio. Entonces, para mí está muy, muy ligado. Me gusta mucho la pregunta de Wilfredo, además, porque cuando yo era muy chiquita, bueno, cuando tenía 18 años y llegué a vivir en la Ciudad de México, casi que por primera vez, porque me había ido a los 6 años, em, entré a la Escuela Dinámica de Escritores que acababa de abrir Mario Belatini. Iba a ser la primera generación de la escuela. Y fui a mi entrevista con él y pues él es un personaje así, bajó la escalera con una capa y unos chelos quincles. Y no dijo nada durante toda la entrevista, otras personas hablaban y de pronto lo único que dijo fue, explícame la relación entre arquitectura y escritura. Y yo tuve que Wow. improvisar porque no lo había pensado demasiado. Pero lo que dije en respuesta creo que sigue siendo lo que pienso, que es que se parecen mucho en el sentido de que uno con la palabra, corriendo menos riesgos porque no vas a aplastar a nadie si falla en el temblor, pero con la palabra estás construyendo espacios que tienen que ser habitables. O sea, si el lector entra y no tiene ganas de quedarse, y esas ganas pueden venir por distintas razones, pueden venir de un bienestar, porque se siente bien en ese lugar, puede venir de una irritación, porque se siente mal y quiere aplastar la mosca que hay en ese cuarto, puede venir de que hay un detalle en el cuarto que le perturba y quiere saber, pero la sensación de entrar y de tener una experiencia y de haber vivido en una lectura como has vivido en un espacio, me parece que son muy, muy similares. Y efectivamente lo que dijiste tú, que yo no escribo sobre ciudades y países, sino más sobre espacios, creo que es absolutamente cierto. No sé por qué, pero me interesan mucho. Y ahorita que estoy aquí, estoy viviendo en un departamento de 7 metros cuadrados, de verdad. Y ya, claro que por supuesto que ya mis personajes están empezando a vivir también en un lugar así, porque es muy particular cómo uno se tiene que mover dentro de un espacio tan pequeño. O sea, en estos 7 metros tengo una regadera y una cocinita y o sea, todo. Laia, tú fuiste nombrada una de los 20 autores, mejores autores menores de 40 años en un proyecto enorme que se llama México 20 y una de los 39 actores más distinguidos de Latinoamérica en el proyecto Bogotá 39. Y bueno, me encantaría saber sobre tu experiencia. Te felicito, me dio muchísimo gusto cuando salió esta lista y sobre todo porque el jurado pues, son de las grandes voces de nuestra literatura, que tú estuvieras en ella. Platícanos de tu experiencia precisamente en ser parte de estos dos grupos, que ya sé que es un poco complicado porque siempre incluir es excluir y estas listas pues siempre terminan por incluir a algunos y excluir a Claro. otros, ¿no? Pero tú estás incluida. Platícame un poco. Bueno, pues fue emocionante, o sea, es un reconocimiento al trabajo, ¿no? La escritura es un trabajo muy mal pagado, que toma muchos años y que uno se la pasa solo en un cuartito en silencio. Entonces, por supuesto que cuando algo pasa con eso, cuando te das cuenta que alguien no solo leyó, sino está dispuesto a recomendarlo de esa manera, pues es un gran honor. Entonces a mí me dio mucho gusto. Luego, más allá de eso, pues uno no participa realmente. O sea, estas listas no, tú no haces nada. O sea, un día te avisan que estás y te da mucho gusto y te invitan a dar una charla a un festival y está muy padre. Pero ya, o sea, tú no eres parte del proceso anterior. Me imagino que la gente que lo hace, pues se debe pasar muchos meses leyendo porque leyeron a mucha gente. Y sí, o sea, por supuesto, una lista deja mucha gente fuera. Entonces, no son
no son como determinantes de nada, ¿no? Simplemente para mí, pues fueron emocionantes por eso, porque es un reconocimiento. En particular, yo escribo muy, muy lento, estoy fuera del país, entonces tampoco estoy en contacto como para nada con la vida social, cultural del país. No conocía a la gran mayoría de las otras personas en la lista, o a muchos había leído, pero no en persona. Entonces, pues fue una manera de sentirme parte del país del que escribo y en el que me importa que se lea mi trabajo, ¿no? No, pues maravilloso, maravilloso, porque además eso también entra a otros países, ¿no? Esto se difunde y de un lado a otro se va pasando la voz del gran talento que tenemos en nuestras letras, ¿no? Pues me encanta. Laia, para cerrar la conversación, me gustaría si nos leyeras otro fragmento de uno de tus cuentos, Mamá contra la Tierra, y después si nos platicas un poco en qué estás trabajando ahora, en lo que nos quieras compartir, para saber un poquito más hacia dónde va todavía esa gran carrera que estás armando día a día. En medio de lo que resultó nuestra última noche al aire libre, mamá se puso a gritar. Yo también me desperté gritando, el miedo apoderándose de mi cerebro antes que la conciencia. Yo no vi la bestia. Mamá siempre ha asegurado que ella sí, que la vio y que era un zorro, a pesar de que nadie más ha visto un zorro en la región. De una sacudida, mamá liberó una funda de su almohada y con ella se envolvió la mano. Dijo «¡Alcohol!» y yo corrí a la casa, lo encontré y corrí de vuelta al claro. La luna, esa noche, estaba de nuestro lado. Mamá me arrebató la botella y la abrió con los dientes. Aunque había sangre, aunque su miedo y dolor eran casi contagiosos, fue verla abrir la botella con los dientes y escupir la tapa y vaciarse toscamente el líquido en la herida y todo alrededor, lo que me provocó un terror agudo, el terror a esa nueva versión de ella. Pero cuando el alcohol atravesó la tela de la funda y le tocó la piel abierta, mamá cayó de rodillas. Y a mí eso, tenerla de vuelta entre los frágiles, me alivió. Pues este cuento también está en línea, si lo buscan, precioso, precioso cuento, también traducido por Sophie Hughes. Platícanos, en qué estás trabajando ahora, Laia? Ay, Adriana, no sé. En una novela, mi segunda novela, en la que llevo muchos años y ya no es para nada lo que era al principio. Y la verdad es que no tengo mucho que decir, en parte porque he aprendido a la mala que siempre que hablo de lo que estoy escribiendo pierdo el interés. He aprendido con los años que la parte de mí que necesita contar una historia no le importa el medio. Entonces le da igual si me toma 5 años escribir la historia o si la cuento en 5 minutos en un café. Y entonces pierdo el interés, entonces ya no lo hago porque no es una superstición, es como una cosa real que me pasa. Pero te puedo decir que es un trabajo que me da mucho miedo del mejor tipo. O sea, como a mí me importa mucho cuando trabajo sentir ese miedo como un reto, sentir que no lo voy a lograr, ¿no? Después de Umami me pasé muchos años escribiendo un guión de cine, antes de eso había escrito el libro de cuentos, antes de eso había escrito una biografía. Siempre me gusta estar escribiendo un nuevo género. Entonces ahora estoy escribiendo una segunda novela, pero que es muy distinta y que espero algún día terminar y poder volver al podcast para hablar de ella contigo. Me va a encantar, me va a encantar. Pues no sabes qué gusto platicar contigo, fue un honor. Me gusta muchísimo tu obra, quiero que todo mundo te lea. Lo bueno es que estás en muchos idiomas, entonces hay mucha oportunidad de que esto trascienda en más países, ¿no? Laia, felicidades por tu carrera, tan joven que eres y todo lo que te queda por hacer por delante. Oye, te lo agradezco muchísimo. La verdad es que es muy grato para mí a encontrarme con un lector y más con alguien como tú tan entusiasta de mi trabajo y el de todas mis compañeras. Así que muchas gracias, de verdad. Cada semana Hablemos Escritoras Podcast.
entre sus hogares para compartir con ustedes la gran calidad de la literatura escrita por mujeres. El proyecto es posible gracias a la colaboración de Fernando Macías Jiménez en la edición y producción, Andrea Macías Jiménez en social media, Wilfredo Burgos Matos en la colaboración. Se despide de ustedes, Adriana Pacheco.